porque se me olvidó compartir en la sección anterior. Bueno, primero vamos a comenzar. Este libro, por favor, es una lectura obligatoria para su primer parcial. Breve historia del movimiento sindical guatemalteco de Mario López Larrabe. Mario López Larrabe fue un gran tratadista en materia laboral y especialmente fue decano de nuestra casa de estudios, de nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Les va a hablar, creo que comienza en 1920, tiene cosas interesantísimas en la historia de Guatemala. Él narra ahí precisamente la función, la intervención que tuvo precisamente las dos empresas norteamericanas, la del banano y el ferrocarril, que por años estuvieron en Guatemala y cómo marcaron la historia precisamente de nuestro país. Eso es importantísimo para que pues ustedes puedan tenerlo en cuenta y de todos modos es obligación. Lo que yo no quiero es cargarlo con su presupuesto, así de que no es que yo le esté exigiendo una edición, no, por favor, usted téngalo como pueda, no quiero que usted haga ningún gasto. Esto pues yo creo que lo puede conseguir en internet, lo puede conseguir algunos compañeros que ya pasaron el curso, pero consígalo porque es va a ser un comprobante, precisamente una comprobación de lectura el día del primer parcial. Así de que ya se los dejo pues para que usted tome nota de eso, ¿sí? Y ya pues entramos a la primera unidad que vamos a ver los antecedentes e instituciones del derecho colectivo. Claro, para hablar de antecedentes tenemos que hablar de la comunidad primitiva, tenemos que hablar del sistema feudal, ¿verdad? Que pues, es sumamente importante y por supuesto de la industrialización. En la etapa del sistema primitivo, normalmente el hombre tuvo que agruparse para poder sobrevivir. Primero, en la recolección de frutos para poder sobrevivir. Entonces, a esta organización de la comunidad primitiva nómada se le denominó horda. Luego aparece el clan. El clan realmente lo que se pretendía era tener pertenencia, pertenecer a determinado clan era importante. Y era importante porque está integrada por vínculos familiares. ¿Y cuál es el propósito? La solidaridad social en la etapa de la comunidad primitiva. La tribu, integrada por grupos de clanes, tenían territorios determinados y se identificaban por su cultura y por su idioma. Claro, yo le digo, cuando uno se mete a estudiar estos temas, pues hay cualquier cantidad de literatura, pero en materia laboral solo quiero tocarlos yo como instituciones no establecidas en un código, no establecidas como instituciones del derecho del trabajo, pero sí como un antecedente de la necesidad que tuvo el ser humano de agruparse para poder sobrevivir y especialmente para desarrollar determinados trabajos. No eran asalariados, pero hubo necesidad de que pudieran unirse, ¿sí? Y tenemos tres también de la parte, del sistema feudal. Los colegios romanos, agrupaciones profesionales de la antigua Roma. Habían colegios profesionales públicos y privados. Había estructura dentro de estos colegios. ¿Qué beneficios tenían unos? ¿Qué beneficios tenían otros? De hecho, en el documento que yo les voy a enviar donde se desarrolla cada uno de estos temas, ya dan cuenta que les dejé el privado, porque era realmente lo que interesa a nosotros en parte de la agrupación de la clase trabajadora. Como vamos a ver que algunos artesanos especializados en cobre, en madera, banqueros, prestamistas, cómo tenían los privilegios que tenían y integraban precisamente los colegios romanos de carácter privado. Los colegios romanos definitivamente es los que permiten, la organización que permiten que nazcan las corporaciones, que eran integradas por maestros, oficiales o compañeros y aprendices. Esta corporación es sumamente importante. Pero en el derecho germánico también aparecen las guildas o guildas, integradas por artesanos, religiosos y mercaderes. Era importante porque fíjese que en el documento que yo le voy a enviar, se van a dar cuenta que, por ejemplo, las guildas se reunían en grandes banquetes, hacían su ceremonia religiosa, compartían, y en esas reuniones precisamente era una reunión que permitía también a ellos hacer determinados negocios. Entonces eran sumamente importantes y valiosas estas guildas. Las corporaciones.
Cuando hablamos de los aprendices, bueno, la historia dice que los aprendices muchas veces a temprana edad, entre los 10 y 12 años, los padres iban a ver a sus hijos con el artesano, con el maestro, para que le enseñaran un oficio, ¿sí? Profesión o bien el arte. Ya se convertía en oficial y aparentemente lo siguiente era de que llenando determinados requisitos el oficial se convirtiera en maestro. Este fue un problema ya de clase. ¿Por qué? Porque los maestros, fíjense, pues dentro de los requisitos que tenían los oficiales para ser maestros es que tenían que hacer una obra maestra. 2, que el título se lo tenían que comprar al rey o bien al señor de ese feudo. Y otras condiciones que ponían algunos tipos de requisitos muy especiales. Y por último, incluyendo que ellos pudieran hacer lo que eran sumamente costosos y que no tenían los ingresos necesarios para poder cumplir con los requisitos, también los maestros cometieron el error gravísimo de no darle la oportunidad a los oficiales a subir a ser maestros, verdaderos artesanos, sino que lo hicieron muchas veces a través de heredar a sus hijos o a su familia para que fueran maestros. Entonces, estas corporaciones terminaron siendo talleres, talleres que quisieron competir cuando aparece la industrialización, aparece la fábrica y ya los dos poderes, los de los maestros y los dueños de las fábricas comenzaron a tener problemas. Entonces, como la fábrica, cuando aparece la máquina, es todo evolutivo. Vienen y definitivamente ya la industrialización dice, señores, necesitamos legislar. Y lo hacen a través de un ministro que edicta da o decreta un edicto, el famoso edicto de Turgot, que suprimía el sistema, precisamente las corporaciones, y le daba libertad a los trabajadores, que eran los compañeros oficiales, señores, vénganse a la fábrica. Aquí hay libertad de contratación, usted y el patrón eligen la jornada de trabajo y el salario. Usted ya no tiene que depender de que el maestro lo califique. Y por supuesto, entonces le dieron mucho auge a la independencia de los obreros y también la independencia en la contratación, y dictaminaron, este edicto determinó que fueran precisamente suprimidas las acciones de artesanos. Claro, eso llevó a una lucha de que aparece un líder, por ejemplo, ahí que se dedicó a quemar, por ejemplo, cuando el transporte trasladaba maquinaria para las fábricas, especialmente textiles, las quemaban para que las industrias no, para que la fábrica no prosperara. Al final, 20 años después, una asamblea, precisamente en Francia, ya la asamblea dice, señores, ya no nos basta con el edicto. Tenemos que crear una ley, y hacen la ley de Chapelier. No solo abolió las corporaciones, sino protegió el nacimiento de las empresas, protegió a los obreros, pero también 20 años después de la industria dijeron, señores, el trabajador, por los excesos de la jornada de trabajo, por los malos salarios, por lugares insalubres para el trabajo de menores y el trabajo de menores, se está coaligando, se está uniendo, se está asociando, y eso no lo podemos permitir. Y esta ley termina siendo una ley represiva para evitar la coalición o la asociación de trabajadores en el nacimiento de la industrialización en el mundo. Bueno, como les indicaba, la clase trabajadora siguió creciendo ya bajo un sistema de industrialización, ya con patrono. Ya comenzaron a hablar, por ejemplo, el ludismo, que nace precisamente del nombre de su líder, que como les indicaba, se dedicaron a quemar la maquinaria que pudieran llevar a las empresas textiles, a la fábrica de textiles, y pues fue tráfico, su fallecimiento, la forma como muere. Le voy a enviar yo toda la documentación donde usted lo va a narrar. Hoy estamos haciendo un resumen. Inglaterra, el trabajador fue más agresivo, tuvo muchas revueltas, tuvo muchas exigencias,
y dentro de ellas pues aparece el cartismo. ¿Qué es el cartismo? Vean, para pertenecer al gobierno, para pertenecer al parlamento británico, únicamente lo podían hacer aquellos que demostraban que eran dueños de una empresa. El trabajador ni la demás parte de la población no tenían derecho ni siquiera a votar y menos ser electos. Entonces viene la clase trabajadora y dice, señores, enviémosle cartas al parlamento. Primero, que queremos el sufragio universal, queremos votar, pero no solo queremos nosotros elegir, también queremos ser electos. Y al final, 10 años de lucha, logran ellos y ya el parlamento permite la participación de la clase trabajadora porque ellos consideraban que desde ahí puedan crear leyes que beneficiaran al trabajador. Si usted lee la historia precisamente de Inglaterra, va a encontrar que hasta el día de hoy existe un partido laboralista, existe un partido de la clase trabajadora. Vean, en mayoría países de América Latina, especialmente los de Centroamérica, no se permite, por ejemplo, la participación de sindicatos en política partidista. Pero este cartismo, por supuesto, tuvo sus consecuencias, fue disuelto y todo, pero al final lograron. Y hoy por hoy ustedes ven que primeros ministros de Inglaterra han sido precisamente la corriente de los obreros del Partido Laborista. Por ejemplo, también tenemos la importancia de la clase trabajadora en América Latina, por ejemplo, donde nos aparece Brasil con Lula da Silva. No solo saben que tuvieron muchos, después de Lula vinieron otros presidentes que eran precisamente del Partido de los Trabajadores. Siempre nos llama la atención de que, por ejemplo, Lula da Silva, que fue un gran presidente, que se retira con un porcentaje elevadísimo de aceptación, regresa hoy actualmente, saben que es el presidente de Brasil, impulsado precisamente por un partido que es el Partido de los Trabajadores. Los sindicatos, bueno, previo a los sindicatos en Inglaterra, aparece como un instrumento de los patronos, de los dueños de los medios de producción, y aparecen las famosas sociedades mutualistas. Las sociedades mutualistas se encargaban más que todo de los enfermos, de ver esa parte de accidentes y todo lo demás, pero realmente no defendían intereses de carácter económico-social. Por lo tanto, la clase trabajadora siguió organizándose en coalición hasta lograr precisamente en Inglaterra la creación del primer sindicato en el mundo. Y más adelante ya vamos a ver que nacen los textiles. Aquí lo tenemos. El primer sindicato en el mundo fue en 1829, que precisamente fue el de trabajadores de la industria del algodón en Inglaterra. En Guatemala, Mario López Larrabe les va a narrar. Hablamos de dos empresas, una dedicada al banano y otra al ferrocarril de origen norteamericano, que por años estuvieron en Guatemala. Mario López Larrabe pues habla del sindicato. Claro, cuando usted pide, pues ya el sindicato que legalmente el día de hoy le aparece inscrito, el primer sindicato en Guatemala, con fecha 3 de junio de 1947, así está inscrito, como el Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal. Claro, aquí le tiene un nombre, pero creo que el primero fue precisamente con ese nombre. Me imagino que siguió teniendo esa personalidad jurídica y ese es el que nos aparece inscrito actualmente en el Registro Público de Sindicatos. López Larrabe, en su libro, que es el que tenemos la obligación de leer, también habla que en Guatemala el único sindicato en la historia de patronos es el Sindicato Patronal de Industriales de Guatemala. Yo le anoto hasta la página, pero puede hacer que el libro que usted consiga, las copias o fotocopias que usted consiga o donde usted consiga este evento, puede hacer que no esté en el 102. Lo importante es de que sí le narra que en Guatemala históricamente solo ha existido un sindicato de patronos y es el que estamos sindicando y estamos proyectando. Valioso para nosotros porque, vean, el día de hoy en Guatemala se permite sindicato de trabajadores y sindicato de patronos. Por supuesto, los patronos no van a hacer uso del derecho que les dé el código de formar sindicatos porque ellos lo hacen a través de una coordinadora general y también lo hacen a través de otras instituciones que ellos tienen precisamente como gremiales, lo tienen
con otros nombres precisamente, como cámaras. Ahí están ellos aglutinados, pero el Código de Trabajo actualmente les permite crear sindicatos. Yo creo que ellos consideran que es una figura que le pertenece directamente a la clase trabajadora. Nacimiento del derecho colectivo del trabajo. Vean, este es importante porque, y ya les indicamos, primero con el crecimiento, con las revueltas que tiene la clase trabajadora, con las exigencias que tiene la clase trabajadora en Inglaterra, pues aparecen las sociedades de socorro. ¿Y qué aspectos tenían? Bueno, su actividad principal era prestar el auxilio ante riesgos físicos de enfermedades, accidentes o muerte de sus asociados. Guatemala no fue la excepción. Mario López Larrabe en su libro le describe que también en Guatemala, que de hecho hasta el día de hoy, si usted le preguntara, ¿ha escuchado usted el porvenir de los obreros? Alguien que me conteste. Sí, yo he escuchado. Pero todavía existen instalaciones físicas. De hecho, les quiero decir que hay una biblioteca que siempre les he dicho que la he querido visitar y nunca he podido ver. Exactamente en la segunda avenida, entre que octava y novena calle, ahí precisamente está un edificio que pertenece al porvenir de los obreros. Siempre me ha llamado la atención, si usted tiene la curiosidad y pasa por ahí, se da cuenta que tienen una biblioteca. Lastimosamente está cerrada, claro, Pablo, en la zona 1. Vi que ahora ahí hacen conciertos. ¿Perdón? Ahora ahí hacen conciertos en el porvenir de los obreros. Así sí, pero te quiero decir que anexo, pegadito, tienen una biblioteca, ¿viste? Siempre me ha entrado la curiosidad porque imagínate, esta fue creada hace más de 100 años en Guatemala. De hecho, tiene ahí biblioteca, creo que dice fundada 1894 o 1896. Sí, bueno, pero es un dato muy, muy elemental, ¿va? Se los hago referencia para que vean cómo estas instituciones han sobrevivido con el transcurso del tiempo. Estaba la maternidad obrera y estaba la sociedad joaquina. Le dejo como tarea, cuando usted lee el libro, quién creó la sociedad joaquina y por quién la crearon. Yo se lo dejo como tarea para que usted cuando lee el libro... ¿Podría repetir, perdone? Bueno, la sociedad joaquina. ¿Sí estamos viendo la pantalla? Fíjese que no he podido porque estoy cargando mi celular. Entonces estoy escuchando. Ah, bueno, está bien, está bien. Entonces, la sociedad joaquina, por ejemplo, esta es una mutualista. Mi pregunta, por lo que quiero que ustedes cuando lean el libro de Mario López Larrabe, vean quién la creó, quién la formó y en honor a quién la creó. Se lo dejo como tarea para que usted lo estudie y de repente se la preguntamos por ahí en su parcial. Luego, la coalición de trabajadores. Estos trabajadores dijeron, señores, las mutualistas no nos sirven, nosotros tenemos que seguir, y siguió la coalición de trabajadores. Y es exactamente la coalición de trabajadores el antecedente histórico de la creación de los sindicatos. Ya vimos que nacen en Inglaterra y posteriormente, por supuesto, ya aparecen en las diferentes legislaciones en el mundo. Guatemala no fue la excepción, ¿va? Veamos hoy la importancia del estudio del derecho colectivo. Trata de compensar la desigualdad económica de los trabajadores frente a los patronos. Pero ¿verdad que sería difícil si, por ejemplo, si Jorge, trabajador, llega y le dice a Jessica, patrono, Jessica, fíjate que, o fíjese que pues hay una desigualdad económica, no estoy de acuerdo con mi salario, que por cierto tiene que ser más del mínimo, y quiero que me incremente. O fíjese que por ahí oí de que algunas entidades o algunas empresas dan beneficios, como por ejemplo, que si ves estudio en la mitad o me pagan mi educación. Eso lo ve usted en diferentes lugares. Por supuesto, no en todo, ¿verdad? Pero es diferente a que nosotros como trabajadores coaligados vayamos y hagamos la petición. Es diferente que nosotros como sindicato vayamos y hagamos la petición por la fuerza que tenemos
al estar unidos. Esa es la fortaleza del derecho colectivo. Eso es la importancia que tiene el derecho colectivo. El interés de los trabajadores, de conformidad con los considerandos del Código de Trabajo, dice que los trabajadores constituimos la mayoría. Y al constituir la mayoría, el interés particular debe ceder ante el interés social o el interés general o el interés colectivo. Y eso va para el propio Estado, porque el Estado también tiene sus representantes, es como funciona muchas veces como patrón. ¿Y por qué no decirlo? Cada vez que se emite una ley, cada vez que se haga un decreto, cada vez que se haga, ¿qué le dijeron? ¿Por qué no decirlo hasta un comunicado? Que nunca se les olvide que el interés de la colectividad, que es la clase trabajadora, debe prevalecer sobre cualquier interés particular. ¿Por qué le digo esto? Porque en el tiempo de pandemia hubo una notificación. Patrono, si usted no puede pagar el bono 14, comuníquese al Ministerio de Trabajo. Señor, eso no dice el derecho colectivo del trabajo. El derecho colectivo, lo que tenía que haber dicho ese circular es: patrono, si a usted, su patrono, no le está cancelando el bono 14, comuníquese a estos teléfonos. Porque tiene que defender al trabajador, porque tiene que defender a la productividad. Y no lo dice Vidán Ortiz, lo dicen los considerandos que están contenidos en el Código de Trabajo, lo dice la Constitución Política de la República de Guatemala. Son garantías mínimas, son derechos que tiene la clase trabajadora. Y en la misma Constitución, en el artículo 44, dice: el interés social prevalece sobre el interés particular. Es que no podemos emitir resoluciones que perjudiquen a la clase trabajadora. Somos la mayoría, somos la mayoría. Orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores, que constituyen la mayoría de la población. A ver qué interesante es esto, porque es cierto que somos la mayoría de la población. ¿Y por qué la dignificación económica? Por supuesto, por eso, de veras, es molesto cuando nosotros escuchamos a gente del sector privado, a empresarios, a patronos, a representantes de patronos, analistas. Es que en Guatemala el salario mínimo es superior a cualquier país de Centroamérica. No, es que no podemos pensar con esa mentalidad. Porque yo tengo que pensar que porque en otros países se paga menos, yo tengo que pagar menos acá. Señores, ustedes ya recibieron el derecho sustantivo individual. Tiene que verse el precio de la canasta básica. Porque antes de estar haciendo esa opinión, que es el salario más elevado, el mínimo más elevado en todo Centroamérica, no dicen: ¿será que la medicina en los otros países es más barata que en Guatemala? No, señor. ¿Será que los servicios que paga la clase trabajadora en Guatemala son inferiores a los que se pagan en otro país? No, señores. El salario mínimo está fijado de acuerdo a procesos ya establecidos. Y eso es sumamente valioso. No es producto de la improvisación. Hay representantes de patronos, hay representantes de trabajadores y el Estado. Solo quiero ver, para no perderme acá, ¿quién nos tiene encendido por ahí? Mildred, ¿tenés encendido tu micrófono? No. Ahí está. Gracias, Mildred. Bueno, vamos a seguir con esto entonces. Estamos en el interés. El derecho al trabajador de agruparse para vender sus intereses frente al patrón. La Unión de Trabajadores, artículo 374. La coalición que le habla de trabajadores no sindicalizados en el 370 y los sindicatos en el 206. Conocer históricamente que los abusos de los patronos en las jornadas excesivas de trabajo, salarios inferiores al mínimo, condiciones insalubres, contratación de mujeres y menores en lugares que no llenan los requisitos o prohibidos por la ley. La legislación nacional e internacional, tratados y convenios ratificados por Guatemala, permiten que se superen, vean, el salario mínimo, la jornada de trabajo, el aguinaldo, las vacaciones, las bonificaciones, todos los derechos, las negociaciones que se han tenido.
Todas esas son garantías mínimas, son derechos mínimos de la clase trabajadora. Que la Constitución, si ustedes quieren, saben que no hay jerarquía en materia laboral, no hay jerarquía. Aquí no funciona la epidemia de Kelsen. Aquí es el indubio pro operario, artículo 106, en los párrafos finales. Todo lo que favorezca al trabajador. Pero también el 106 habla que dice que eso mínimo, el salario, todo lo que yo le indiqué, que es mínimo, puede ser superado por la negociación colectiva. Y en muchos casos ha sido superado a través de la negociación colectiva. Ahí pues digo yo, qué bueno que existan patronos, que existan empleadores, que existan gente del sector empresarial que ha garantizado y ha hecho una realidad el contenido del 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que a través de la negociación colectiva ha llegado a acuerdos con los trabajadores para mejorar sus condiciones, condiciones que hoy son el mínimo. El salario es el mínimo, no se puede pagar menos. El último salario mínimo no lo vamos a analizar, pero usted léalo despacio. Se da cuenta que ahí, pues yo creo que fue muy atinado el Ministerio de Trabajo, porque al final no se hizo menos de lo que ya venía el año anterior. Crecieron todos, inclusive hubo diferenciado, pero si se den cuenta el diferenciado está arriba de lo que era el salario mínimo del año anterior. Y es un salario que se fija cada año. Es que vean, yo no entiendo por qué, si de veras la medicina será que cuesta, es más barata en Huehuetenango, Chiquimula, Zacapa, Quetzaltenango, Totonicapán, Jutiapa, Santa Rosa. No, señor, Escuintla. Cuesta lo mismo, muchas veces hasta le incrementan el transporte. Entonces, ¿por qué tiene que haber salario diferenciado? ¿Será que vamos a poner categoría para hacer pobre a nuestros trabajadores? No, señor. Es que es el mínimo. Es que tenemos que ver la canasta básica, tenemos que ver los servicios, tenemos que ver tantas cosas que nosotros tenemos que ver. Dígame, hoy por hoy, la pandemia nos dejó sin transporte. Ahora usted y yo muchas veces nos tenemos que movilizar con el transporte del taxi colectivo. ¿Y qué es el taxi colectivo? Pues deje que es el costo que tiene el taxi colectivo, lo que significa para nosotros que a veces tenemos que tomar transporte o pagar dos colectivos. Sumamente elevado, sumamente elevado. Ya no. Y en eso que tienen que ir los hijos a estudiar, que tiene que salir la esposa, vean de veras, solo en transporte nos deja con déficit en un salario mínimo. La canasta básica, la medicina, pues casi es imposible de pagarla, casi imposible de pagarla. Yo veo que hay medicina ahí, por ejemplo, para cuestiones del corazón, que de veras, qué barbaridad, el precio que tiene es increíble, imposible de pagarla. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el derecho colectivo, el trabajador agrupado, el trabajador en unión, el trabajador sindicalizado, siempre va a tener más fuerza para exigir mejores condiciones en su relación con los patronos. Y no se trata de perjudicar patronos, ¿saben por qué? Porque, por ejemplo, con las huelgas, cuando vieron las huelgas se dan cuenta que para declarar si la huelga es justa o es injusta, es importante y casi siempre analizan un dictamen económico que tiene que recabar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para incrementos, por ejemplo, en una negociación colectiva. Entonces, y ninguna empresa, si no tiene las posibilidades económicas, seguramente no va a permitir un incremento de salario. Entonces, los derechos de los trabajadores están limitados. Claro que están limitados, pero están justificados. Solo voy a terminar con, dice, conocer antecedentes e instituciones del derecho como la Organización Administrativa del Trabajo, cuáles fueron las primeras instituciones y actualmente es el Ministerio de Trabajo, las formas de organización colectiva, las formas de normación colectiva, las formas de expresión del derecho colectivo y la previsión social. Eso lo vamos a ver, claro, en cada apartado. Hoy estamos hablando generalidades. Pero para que participen ustedes también, alguien tiene su código de trabajo.
¿Alguien tiene por ahí su código de trabajo? Vamos a ver. Cuénteme, Lick, ¿qué artículo? Sandra, quiero que te hagas a los considerandos. Vamos Listo. a leer el A, el E y el F. Van a ver qué interesante el F. Muy bien, los considerandos, ¿verdad? A. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. B. Solo vean qué interesante se consideran ustedes. Es un principio del derecho del trabajo, un principio que ilustra el derecho del trabajo. Es aplicable, señores. No es un considerando que no lo tenemos que tener. Claro que tenemos que tener para interpretar las leyes en materia laboral en Guatemala. Esos considerandos, esos principios son valiosos. Lea las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, donde muchas veces hacen referencia antes de emitir su resolución en los considerandos, estos principios que ilustran el derecho del trabajo. Veamos qué dice la ley. B, ¿verdad? Ahorita voy. El derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo cual, al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Bueno, ahí estamos bien claros. Y el F. El F, pónganle atención, habla de derechos de trabajadores, habla de dignificación del trabajador, pero también habla de los derechos que tiene el patrón. Y vean qué importante si lo aplicamos correctamente. Cuando habla, por ejemplo, ahí de la libertad de contratación, no se le olvide que en materia laboral no hay autonomía de la voluntad. Hay libertad de contratación. ¿Qué significa eso? Que Carlos Gilberto López, si es patrono, tiene para podernos contratar, pues puede evaluarnos a 10 personas y él decide a quién contratar. Y nosotros los trabajadores, pues si queremos trabajamos con Carlos Gilberto, si no, pues le decimos que no, muchas gracias. O sea, esa es la libertad de contratación. No está hablando de que la autonomía, que yo llegué con Carlos Gilberto y me diga Carlos Gilberto, mire, vean cómo estamos comenzando la empresa, solo voy a pagar 2,000. No, señor. Eso es violentar el derecho del trabajo. Pero leámoslo para que nos quede claro, por favor. El F. F. El derecho de trabajo es un derecho hondamente democrático. Por eso se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores, que constituyen la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo que no perjudica, sino que favorece hacia a los intereses justos de los patronos, y que el derecho de trabajo es el antecedente necesario para que impere una efectiva libertad de contratación, y que muy pocas veces se han completado en Guatemala, puesto que al limitar la libertad de contratación puramente jurídica, al limitar la libertad de contratación, ya me perdí, que descansa en el falso supuesto de una conciencia con la libertad económica, impulsa al país fuera de los rubros legales individuales, que solo en teoría postulan a la libertad, la igualdad y la fraternidad. Todo lo que ella habla, por favor, es precisamente esa armonía que debe existir, pero sin violentar ninguna norma de derecho laboral. Estas son las garantías mínimas, los derechos mínimos, los que contiene el Código de Trabajo, demás leyes ordinarias, convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala y la Constitución Política de la República de Guatemala, que ya vimos que aquí no se aplica la pirámide de Kelsen, aquí es indubio pro operario. Definiciones del derecho colectivo del trabajo. Yo le anoté aquí que 5 definiciones. En el examen final yo le voy a preguntar a usted y le voy a decir, Ingrid, fulano, desarrolleme o elabore su propia definición del derecho colectivo del trabajo. Vamos a leer todos y se van a dar cuenta que no contiene. Es tan evolutivo el derecho colectivo del trabajo que estas ya se volvieron
incompletas. ¿Por qué? Porque no cubren todas las instituciones que actualmente se tienen del derecho colectivo del trabajo, que es totalmente evolutivo. Alguien que me pudiera leer según de la Cueva y según Manuel Osorio, la primera y la última, está en la pantalla, por favor. Yo la puedo leer, licenciado. Por favor. La primera, ¿verdad? Uh-huh. Son los principios, normas e instituciones que reglamentan la forma y funciones de las asociaciones profesionales de trabajadores y patronos, sus relaciones, su posición frente al Estado y los conflictos colectivos de trabajo. Con todo lo que vamos a ver en el curso, se van a dar cuenta que es incompleta. Y el tratadista de la Cueva, saben que es un gran tratadista en materia laboral. Por supuesto, es una definición que elaboró hace muchos años. Veamos qué dice Manuel Osorio. Manuel Osorio dice, conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre patronos y trabajadores, no de modo individual, sino en atención a los intereses comunes de todos, a todos ellos o a los grupos profesionales. Te vas a dar cuenta que las dos son incompletas por lo evolutivo que ha sido el derecho del trabajo. Les dejo las 5, que definitivamente el día del examen no le voy a preguntar ninguna de las 5, no se las vaya a memorizar. Le voy a pedir que usted me elabore una, ¿eh? Y no, lo único que no quiero es que me la deje en blanco. Pero necesito que usted, ya vamos a ver que aquí habla de la previsión social, aquí vamos a ver que hablan de las garantías mínimas, cómo hacemos ya para incorporar a un, por ejemplo, si vamos a buscar una definición guatemalteca, cómo vamos a incorporar que es la Corte de Constitucionalidad la que crea doctrina en materia laboral. Todos esos aspectos los tenemos que evaluar para buscar una definición acorde a lo que nosotros queremos. Bueno, vamos entonces ahora a ver la finalidad del derecho colectivo del trabajo. Reconocimiento del Estado. ¿Qué trata el derecho colectivo? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, necesitamos que el Estado, el patrono, los organismos nacionales e internacionales reconozcan el derecho colectivo. Usted me puede decir, pero si el Estado lo reconoce. Pero vean, y hablemos cosas concretas. ¿Cuántos 029 ha llegado a resoluciones hasta la Corte de Constitucionalidad y hay jurisprudencia, hay doctrina legal, ya existen más de 3 fallos, hay criterios de la Corte de Constitucionalidad donde se está simulando un contrato de trabajo y sí existe relación laboral y obligan al Estado precisamente a tener al 029, a la persona que contrató, al guatemalteco, al trabajador que contrató 029, diga, señor, usted le tiene que pagar todas sus prestaciones como que fuera trabajador. Sin embargo, el Estado hasta el día de hoy sigue haciendo caso omiso y usted lo despide entre un 029 a acudir al órgano jurisdiccional. Cuando ya hay doctrina legal, cuando ya hay jurisprudencia, necesitamos que el Estado ya, pues todos los departamentos jurídicos, recursos humanos deberían de tener esas sentencias de la Corte, con esa jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, y cuando llegue el expediente que Julio está pidiendo que lo tomen en menos, sí, ya la Corte ha dicho, este contrato que elaboramos nosotros llenan todos los requisitos, acá para qué vamos a ir. Pero no, hoy por hoy usted tiene que agotar las instancias, incluyendo que ustedes saben que en materia laboral no existe casación, entonces tiene que ir al amparo a la Corte de Constitucionalidad. Imagínense qué tiempo transcurre. Primero, nosotros los trabajadores. Segundo, el Estado, que muchas veces irresponsablemente la entidad nominadora pasan 5 o 10 años y al Estado lo obligan a pagar salarios caídos y todo lo demás. O sea, vean cuánto realmente la falta de respeto al derecho colectivo del trabajo por algunas entidades o por algunos funcionarios de Estado perjudican la hacienda pública, perjudican los ingresos de la nación, porque actuaron de manera irresponsable. Entonces, tenemos que ver que el Estado reconozca esos derechos. El patrono sabe de que los sindicatos es una institución que la ley le permite a los trabajadores, con 20 trabajadores ya le pueden formar un sindicato.
Pero usted le plantea o le va a formar a un patrón o a una empresa, un sindicato, y es como que le estuviera planteando que como que es el desastre más grande que puede haber sucedido en la empresa. No, señor, si son derechos que tiene la clase trabajadora. Bueno, el mismo Estado muchas veces reprime el Estado como tal. No estamos hablando de gobiernos. El Estado como tal reprime a la clase trabajadora muchas veces, negando la instrucción o rechazando un expediente de un sindicato cuando la ley dice que no se puede rechazar. Le pueden poner previo, pero nunca rechazarlo. El reconocimiento por parte de organismos nacionales e internacionales. ¿Por qué nacionales? Porque muchos inspectores de trabajo, muchos jueces de trabajo, jueces de trabajo, magistrados de trabajo, escuchen, no aplican muchas veces el contenido de los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala. Por ejemplo, si usted lee el artículo número 1 del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo relativa al salario, ahí encuentra una definición de salario. Las comisiones son salarios, los bonos son salarios. Entonces, no creen que deberían de reconocer esos derechos de la clase trabajadora los organismos nacionales. Y los internacionales yo creo que reconocen, porque siempre en todos los convenios dice, salvo que este gobierno miembro de la Organización Internacional del Trabajo en su legislación interna supere. Mejorar las condiciones socioeconómicas, lo que hablamos. Todo lo que está en la ley son garantías mínimas, son derechos mínimos. Toda la clase trabajadora lo puede superar a través de la negociación colectiva. La negociación colectiva, por ejemplo, puede hacerlo a través de trabajadores no sindicalizados, que son los coaligados, y a través de los sindicatos. Los pactos colectivos de condiciones de trabajo únicamente lo pueden celebrar los sindicatos. Los contratos colectivos de trabajo solo lo pueden celebrar los sindicatos. Una negociación colectiva la puede hacer un sindicato, pero también la puede hacer los trabajadores coaligados, ¿sí? Y la democratización, para ustedes, que debe ser una finalidad del derecho del trabajo, que es el contenido del cuarto considerando inciso F del Código de Trabajo, que también le da derechos a la clase trabajadora, pero con una interpretación mental, una interpretación legal del indubio pro operario. Todo lo que favorezca al trabajador. No se trata de un derecho civil, no se trata de otro derecho, es el derecho penal que como norma general tiene el principio indubio pro operario. Todo lo que favorezca al trabajador. Naturaleza jurídica. Pues ya la compañera le dio lectura al cuarto considerando inciso E, que dice que el derecho del trabajo es una rama del derecho público. Si yo le preguntara cuál es la naturaleza jurídica del derecho colectivo del trabajo, es de derecho público, el rama del derecho público. Y esto, las formas de organización colectiva, sí, que originan la convención. Primero, la unión de trabajadores. Vean qué interesante. Cuando usted se va al artículo 374, que voy a ver quién lo tiene por allá a la mano. El Código de Trabajo. Yolik. Léeme solo la primera parte del 374. Despacio, quiero que le ponga atención, porque este es el arreglo directo. Aquí no está hablando usted de una coalición de trabajadores, está hablando de una unión de trabajadores. Se van a dar cuenta que estas son aquellas peticiones posiblemente del quehacer diario de una empresa. Nos reunimos los trabajadores, nos unimos y decimos, vamos a nombrar 3 delegados, que puede ser un comité ad hoc o un comité permanente. Él le va a hacer una petición al patrono o representante del patrono. Si el patrono no quiere resolver, podemos buscar amigables componedores. Pero el 377, ya es una cuestión susceptible de propagar una huelga o un paro. Trabajadores no sindicalizados, que son los coaligados, o los sindicatos a través de la discusión de un pacto colectivo. Bueno, pero veamos qué dice el 374. Artículo 374. Comités ad hoc. Patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias
diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos, verbalmente o por escrito, sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procedieren, el patrono o su representante no puede negarse a recibirlos, a la mayor brevedad que les sea posible. Imagínate, o sea, estamos hablando de un arreglo directo. Esta es una unión de trabajadores. Pero el 377 habla de trabajadores no sindicalizados. Pero vean, es el planteamiento de un pliego de peticiones. Si ese pliego de peticiones, vean, tiene la obligación el juez primero de inmediatamente resolver y notificar al día siguiente al patrono. Mire, están planteando un conflicto colectivo, usted tiene que resolver. Le traslado para ver qué va a decidir usted. Tiene 12 horas para integrar el Tribunal de Conciliación. Van a conocer durante 15 días. Si hay un acuerdo, pueden celebrar un convenio colectivo. Si no se ponen de acuerdo, podemos ir al arbitraje potestativo obligatorio para obtener una sentencia colectiva. Pero veamos qué dice el 377. Ahí habla de trabajadores no sindicalizados. Esa es una coalición de trabajadores. Por favor. Artículo 377. Pliego de peticiones. Muy bien. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones, en el que, asimismo, designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente et referendum. Esos son los trabajadores no sindicalizados, esa es la coalición de trabajadores. Y los sindicatos, por favor, te ubicas en el 206. Vean, cuando yo le hablo de sindicatos, alguien que maneja la parte todavía ideológica dice, de derecha, de izquierda, no señor. El sindicato es una institución que no tiene nada que ver con la derecha ni con la izquierda. El sindicato se creó para mejorar, para proteger, para estudiar los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora. Vean qué interesante esta definición del 206, por favor. Artículo 206. Sindicato. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Son sindicatos con... Solo ahí déjalo. Vean qué definición más sencilla. ¿Qué tiene de ideológico? Nada. Lo que pasa, que por años, cuando usted lee Don López Larrabe, se van a dar cuenta de que hubo una época cuando hablar del sindicato casi era usted objeto de una aprehensión y de un proceso. Pero los sindicatos no tienen nada que ver con la parte ideológica y todos los patronos tienen que ver que es un derecho que tienen los trabajadores de formar sindicatos en su empresa. No es un abuso, es un derecho que les otorga la ley. Y por favor no me vaya a confundir que diga Pichiqueli como que esté inclinado ideológicamente. No, señor, yo estoy hablando del derecho del trabajo y lo que dice la ley. Veamos ahora las formas de normación colectiva. El pacto colectivo de condiciones de trabajo. Artículo 49, por favor, solo el primer párrafo. Muy bien. Artículo 49. Pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a este. ¿Se dan cuenta? No pueden ni los trabajadores, ni la unión de trabajadores, ni trabajadores coaligados pueden celebrar un pacto colectivo, única y exclusivamente un sindicato.
y también un poco más interpretemos y no nos confundamos bien en esto. Por favor, el pacto colectivo que se celebró en el Ministerio de Finanzas no puede beneficiar ni perjudicar a los trabajadores, por ejemplo, del Ministerio de Salud ni del Ministerio de Minas y Energía. No puede. Únicamente el pacto va a aplicar donde se celebró y la institución o el lugar de trabajo o la empresa en que se llevó a cabo. No es una ley general, sino es una ley aplicable únicamente en la empresa, en la institución donde se celebró. Veamos el contrato colectivo, artículo 38, solo el primer párrafo. ¿Por qué lo vamos a leer? Porque esta es una institución que en Guatemala no se practica, pero también es un derecho exclusivo de los sindicatos. Por favor, artículo 38. Artículo 38. Contrato colectivo de trabajo. Contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen, bajo su responsabilidad, a que algunos o todos de sus miembros ejecuten labores determinadas, mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida en la misma forma. Bueno, solo lo pueden celebrar también los sindicatos. Entonces se dan cuenta la función que ejercen los sindicatos. Claro, lo que pasa es que nosotros, si ahorita le preguntara a usted qué opina de los sindicatos, ya sé de quién me va a hablar. Pero no le estoy hablando yo de casos específicos, le estoy hablando lo que dice la norma. Vean qué interesante. Si yo quiero superar la negociación, yo quiero superar las condiciones mínimas que otorga la ley en materia laboral, qué importante es tener un sindicato para discutir un pacto colectivo. ¿Por qué? Porque no lo puedo hacer de otra manera. Bueno, pero sin embargo, un convenio colectivo sí lo puedo hacer. Vean, ya se planteó el conflicto en el 377, los trabajadores sindicalizados, hablemos de ellos ahorita. Y llegamos nosotros a la etapa de la conciliación, o sea, en el Tribunal de Conciliación nos da fórmulas ecuánimes para que todo el pliego de peticiones el patrón no pueda acceder, al patrón ya estoy de acuerdo. Ahí se celebra un convenio colectivo que también tiene fuerza legal. No se les olvide que estos son leyes, ya son derechos adquiridos de la clase trabajadora y no pueden disminuirse. Y el ejemplo más claro se lo voy a poner. ¿Se recuerdan la famosa discusión que se dio cuando aparecen los salarios del Congreso de la República? Y comenzó la población, comenzó todo el mundo a hacer sus propios comentarios. Yo no le voy a hacer el comentario si está bien o está mal, le voy a hablar del pacto colectivo. En el pacto colectivo se había suscrito un incremento cada año. Le llamo la atención para que usted llame al Congreso, si no sigue. Claro que sigue, siguen los incrementos. Entonces, porque es ley profesional. Veamos qué dice el 386, por favor. 386. Suscripción de convenio. Si hubiera arreglo, se dará por determinada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte, dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con una multa de 500 a 1000 quetzales, tratándose de patronos, y 10 a 50 quetzales si los renuentes fueren los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo que en él se determine, el cual no podrá ser menor de 1 año. Si se omitiere este requisito, se entenderá que el término es de 1 año. Bueno, ahí está el convenio colectivo, ¿sí? Si las partes se ponen de acuerdo. Aquel pliego de peticiones que presentaron los trabajadores y el patrón no estuvo de acuerdo, se negoció y ahí celebramos un convenio colectivo y ese pues tiene fuerza legal. En el caso de cuando hay sindicatos, muchas veces ya se celebró el pacto colectivo y hay algunas circunstancias que la quieren celebrar tanto patrono como trabajador, y como todavía está vigente el pacto colectivo, lo que hacen es exactamente un convenio colectivo para posteriormente incorporarlo al pacto colectivo.
el reglamento interior de trabajo. Pues saben que les damos la lectura anteriormente, es un documento que elabora única y exclusivamente el patrono, pero es parte de una normación colectiva. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar tanto por patronos como trabajadores. Veamos qué dice el primer párrafo, el único, yo creo que es un párrafo que tiene el 57. Artículo 57. Reglamento interior de trabajo. Reglamento interior de trabajo es el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de preparar y regular las normas a que obligadamente se deben sujetar él y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. Bueno, vean qué interesante. Entonces ya estamos que también esos, pues aparte que solo le corresponde al patrono, hemos hablado que obligatoriamente si tenemos 10 o más trabajadores lo tenemos que elaborar, y en la excepción la tenemos en los trabajadores del mar y vías navegables, que con 5 trabajadores es obligado a elaborar el reglamento interior de trabajo. La sentencia colectiva, vean pues, planteamos el conflicto en el 377. Si no llegamos a ningún arreglo, el Tribunal de Conciliación solo va a conocer 15 días. Entonces, tenemos la opción de un arbitraje potestativo o bien obligatorio. Y eso nos va a llegar a una sentencia contenida en el artículo 401. Vamos a ver el 403 y el 405 del Código de Trabajo. Y interesante, porque en el 403 vamos a ver la famosa sentencia ultra petit, ¿sí? Es cuando se resuelve más allá de lo pedido. Bien, se va a resolver más allá de lo que pidieron las partes. Y esa potestad la tiene únicamente un tribunal de conciliación en el planteamiento de un conflicto colectivo. Esa sentencia, no sé si su código dice ultra petit. Esa es una pregunta de examen, ¿no? Vamos que es el 401. Artículo 401. Sentencia. Una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, el Tribunal de Arbitraje se declarará competente y dictará sentencia dentro de los 15 días posteriores. Durante este lapso no admite cursos, sus autos o providencias. Sigamos con el 402. Vean el procedimiento. Por favor. Artículo 402. Procedimiento de arbitraje. El Tribunal de Arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, oirá a los delegados de las partes separadamente o en comparecencias conjuntas, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 388. Interrogará personalmente a los patronos y a los trabajadores en conflicto sobre los puntos que juzgue necesario aclarar. De oficio o a solicitud de los delegados, ordenará la evacuación rápida de las diligencias que estime convenientes, incluyendo las de prueba, y si lo considerare oportuno, recabará dictamen técnico-económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre las diversas materias sometidas a su resolución o sobre alguna de ellas. Bueno, y por último, el 403, que si su código no lo dice, quiero que me anote que es la sentencia ultra petit. Tal vez alguien me la escribe ahí para que todos lo puedan tener. Veamos el 403. Artículo 403. Sentencia ultra petit. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho de las que importen reivindicaciones económicas o sociales que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo, total o parcialmente, a lo pedido y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. Esa parte Responde. Espérate, solo esta parte. Y aún concediendo cosas distintas a las solicitadas. Esa es la sentencia ultra petit. Ultra petit. ¿Sí? Entonces, por favor, eso sí quiero que me lo tengan en cuenta. Y miremos de una vez el 405. Muy bien. Artículo 405. Sentencia obligatoria. La sentencia arbitral es obligatoria para las partes por el plazo que ella determine, el cual no será inferior a 1 año. Bueno, con eso terminamos las formas de normación colectiva. Nos quedan las formas de expresión colectiva.
la huelga y el paro. Por favor, a partir de ahora que usted va a analizar bien esto, la huelga es el instrumento. Mario López Larrabe decía, es el arma más poderosa que tiene la clase trabajadora para buscar la negociación colectiva y especialmente las reivindicaciones de carácter económico y social. Hoy por hoy, si usted y yo preguntamos cuántas huelgas usted ha visto, pues estamos en deuda, ¿verdad? Estamos en deuda. Hoy, si se dan cuenta, más hablamos de pactos colectivos de condiciones de trabajo que de huelga, pero sigue siendo una institución que puede favorecer. Hay huelga legal, hay huelga ilegal, hay huelga justa, hay huelga injusta y hay huelga ilegítima o huelga de hecho. Pero el paro, de conformidad con el artículo 245 del Código de Trabajo, por favor, el paro es una institución que le responde única y exclusivamente al patrón. A partir de hoy no utilicemos el vocabulario de decir, los trabajadores de la universidad hicieron paro, los trabajadores del Ministerio de Salud hicieron paro, los ministerios de Finanzas hicieron paro, los trabajadores de la SAT hicieron paro. Señores, el paro no es una institución del trabajador, es una institución que le corresponde única y exclusivamente al patrón. Así es de que si usted ve de que paralizaron labores, no es un paro, es una medida de hecho de la clase trabajadora para presionar a una negociación colectiva. Pero lo que ellos hacen es una medida de hecho de suspender labores para que sea una presión, pero no es un paro. El paro le corresponde única y exclusivamente al patrono. Si puede leerme el artículo 245, el único párrafo. Para que esté claro con esto, por favor. Muy bien. Artículo 245. Paro legal. Paro legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo, ordenado y mantenido por uno o más patronos, en forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso, comunes a los mismos. Bueno, ¿se dan cuenta? Es una institución que le corresponde única y exclusivamente a los patronos. Estamos. Vamos, solo antes de concluir, quisiera pedirles dos cosas. Una es de que esa lectura de la breve historia del movimiento sindical en Guatemala es obligatoria para el primer parcial. Dos, no me recuerdo que al principio creo que no lo hicimos. Necesito 2 estudiantes que nos apoyen con asistencia. Quiero decirles que los que están por primera vez con nosotros, yo también califico la asistencia. Oye, pues hoy me pareció interesante. Si se dan cuenta, aunque hemos visto todavía antecedentes e instituciones del derecho del trabajo, pues ya hay cosas bien valiosas que aprendimos hoy. Pero todavía nos falta aprender muchísimo, porque cuando veamos las otras instituciones se dan cuenta lo maravilloso que es el derecho del trabajo. El licenciado Alan les dijo que vamos a aprender juntos, por eso queremos que usted asista, no con otra finalidad más que usted aprenda con nosotros. Así es que, por favor, yo quiero pedirle de que necesito 2 colaboradores que nos ayuden para que yo les voy a decir cómo. Vamos a ver quiénes nos ayudan. Lisbeth. Sí, claro, con gusto, licenciado. Bueno, tenemos a Lisbeth y tenemos a quién más. ¿Quién más nos ayuda? Yo le puedo ayudar con gusto, licenciado. Bueno, entonces tenemos a Lisbeth y a Esli. Le voy a dar mi número de teléfono para que me escriban, para que así nos mantenemos en contacto. Es el 58 65 25 15. 58 65 25 15. Gracias, licenciado. Ahí me escriben para que yo las pueda tomar y de ahí nos mantenemos en contacto. Entonces, por favor, no sé si hay preguntas, ellas nos van a ayudar para tener la asistencia. Quiero decirles que todo este material de lo que vimos lo vamos a subir a Classroom para que lo puedan tomar ustedes. Quiero pedirles también que a los que se incorporaron a ese nos cuesta un poquito darles, como estamos dando la clase, de ingresarlos. Entonces yo les quiero
Yo les lo puedo decir, Carlos. Entonces solo quiero pedirles un favor. Creo que a través de Clausum usted puede ingresar directamente sin que yo lo tenga que admitir. Entonces, por favor, todo eso que lo vea para que podamos tener buena comunicación. Y siempre el grupo, por favor, las recomendaciones es que lo vamos a usar única y exclusivamente para la academia y en derecho laboral. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, Johnny? ¿Ya vas a preguntar algo, no? Licenciado, buenas noches. Vea, primero que nada me gustaría decirle que por lo menos para mí es un placer poder estar recibiendo clases nuevamente con su persona. Sí. Dentro de la Universidad de San Carlos, creo que a lo largo de el sexto semestre me he topado con licenciados que dejan demasiado que desear, pero también hay otros muy buenos. Y dentro de los que son muy buenos o excelentes, pues yo pienso que uno de ellos es usted. Así que, pues muchas gracias, licenciado, por todo el conocimiento que nos dio el semestre pasado, y estoy seguro que en este semestre será de igual forma, ¿no? Bealic, yo tengo una duda con respecto a lo que se habló el día de hoy y que tiene relación también con lo que se habló el último día de clases del quinto semestre. No sé si me podría regalar 2 minutos. Sí. Bueno, vea, hoy se estuvo hablando pues de algunos principios, ¿no?, que estaban dentro de los considerandos. También se habló mucho sobre el bien común, ¿no? El interés particular prevalece sobre... No, perdón, el interés común prevalece sobre el interés particular, ¿no? Vea, yo tuve una experiencia hace poco. Estuve hablando con unas personas que se dedicaban a trabajo de transporte, no sé si se acuerdan, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero le quiero comentar el desenlace de eso. Para los compañeros, pues conocí a unas personas que trabajaban pues transportando mercaderías. Estas personas trabajaban 12 horas diarias, 14 horas diarias, entraban a las 3 de la mañana, salían a las 5 de la tarde. Y luego de haber recibido el quinto semestre de Derecho Laboral con el licenciado Vidal Ortiz, yo tenía entendido que se estaban cometiendo pues muchas faltas laborales, ¿no? Violaciones a los derechos mínimos que tenían derecho los trabajadores, ¿no? Entonces ellos los empecé a más o menos como que, no sé si sería la palabra adecuada, pero como que a jugarle al abogado, ¿no? Intentar asesorándolos con lo poco o mucho que yo podría haber adquirido en el quinto semestre. Y ellos me fueron comentando cómo iba el proceso, ¿no? Al final de cuentas, licenciado, estos 5 o 6 trabajadores llegaron a hablar con el patrono y la inspectora de trabajo. Pero me pareció interesante, licenciado, que la inspectora de trabajo decía de que el patrono estaba en lo correcto. No. De que ellos ellos tenían que trabajar 12 horas diarias y se basó en el código de trabajo. ¿Pero qué? La inspectora de trabajo dijo que el patrono estaba bien y les dio el fundamento legal, y eso es lo que yo me quedé así como que admirado, porque ella se basaba mucho en el artículo 124, inciso C. Inciso B. No sé si usted lo pudiera ver, licenciado. Sí. No, lo conozco bien. Okay, ¿Sabes qué es lo que pasa? Pero vea, yo me quedé admirado porque ¿ahí qué se hace? ¿Se certifica lo conducente o qué se hace? Mira, pues uno no quiere pensar mal, pero no fue lo correcto. Solo tengo una duda. ¿En esa empresa habrá reglamento interior de trabajo? Fíjese que por lo poco que hablé con ellos, no. Vea, al final de cuentas, les soy sincero, ellos ya no siguieron con el caso. Como le digo, yo hasta hice la conversión de cuánto ellos estaban ganando por hora. Ellos estaban ganando algo así como 9 quetzales la hora. Mira, pues, entonces, la verdad no tenían dinero para poder pagar a un abogado y dejaron todo así. Pero me pareció interesante porque el Ministerio de Trabajo no cumple. Yo creo que me planteaste esto. Mira, sí, exacto. Primero tenemos que hacer reglamento interior de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque con 10 trabajadores es obligado que tenga la empresa. El inspector tuvo que haberle requerido que llevara el reglamento interior de trabajo, pero eso no apareció. 2. No había. El contrato individual de trabajo, ¿sí? Yo quiero ver que el contrato diga cuántas horas trabajan. Licenciado, ¿sabes qué? Ese yo lo contrato leí. lo tiene que aprobar otra dependencia
del Ministerio de Trabajo, que es la Dirección General de Trabajo. Ajá. Entonces, son los documentos esenciales. Si el patrono no lo llevó a la audiencia, era obligado que le impusieran una multa, pero ni eso se dio, ¿va? No. Tal vez hablamos eso de repente más despacio. Pero, sí, exacto, pero yo le digo, yo leí el contrato de trabajo, lo aprobaron, pero se basaban mucho en ese artículo 124, inciso E, No, y me pareció interesante porque la última clase justo fue eso, los trabajadores de transporte, pero no tocamos nada de jornada laboral, entonces por eso se lo preguntaba, no sé si me salí mucho de contexto, ¿no? No, si querés lo vamos a analizar despacio, lo vamos a analizar despacio. Muchas gracias, licenciado. Bueno, hoy por la clase la vamos a dejar hasta ahí. Quiero decirles que en la siguiente clase solo vamos a medio analizar unos documentos que vamos a ampliar todo lo que vimos hoy. Todo lo que vimos hoy lo vamos a ampliar, ¿no? Lo vamos a ampliar. Entonces, y Johnny, escribime el día lunes, ¿oíste? Escribime. Licenciado, muchas gracias, pero vea, se lo digo, no es como que yo ya esté ganando algo con eso, ¿no? Sencillamente quiero comprender, créamelo, quiero comprender eso, ¿por qué se basa en eso? Es que mira, pues, hay cosas ahí que lo vamos a analizar mejor despacio, pero escríbeme el lunes. Ok, licenciado, muchas gracias. Pues, bueno, jóvenes, pasen una buena noche, si Dios quiere, pues nos vemos el día miércoles para terminar esta etapa que son los antecedentes e instituciones de derecho del trabajo. Buenas noches, licenciado. Feliz noche.